Me da mucho gusto saludarte, Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. David, muy bien, muchas gracias. El gusto es mío estar aquí contigo y también con tu auditorio. Muchas gracias. Oye, antes de yo preguntarte, compártele al auditorio este comunicado que hicieron hoy. Antes de que yo le ponga cualquier calificación o cualquier opinión, mejor te escucho. Muy bien, sí, David. Fíjate que Bueno, espérame, no me aguanto. desde... Tienen razón. Pero, pero era entrevista. Mira, nos encontramos desde finales de la semana pasada con esta novedad de una iniciativa que pretende reformar el artículo 41 en la fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es, digamos, el contexto, y lo que pretende modificar es una adición de causal de nulidad de las elecciones. Y esta causal, finalmente, lo que está estableciendo es que si existe intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales, la elección podría ser anulada. El texto como tal, si lo leemos así de forma independiente, no pareciera muy dañino ni mucho menos. Sin embargo, lo que nos preocupa a nosotros es la exposición de motivos que, si bien no forma parte de la ley, sí es una herramienta de interpretación para todos los juzgadores, y que además pues puede ser también, o debiera ser, de hecho, para eso son las expresiones de motivos, una justificación política o social del por qué se pretende hacer esta reforma. Y es ahí donde radica nuestra preocupación, dado que se dan una serie de ejemplos y se dan una serie de conceptos que finalmente no terminan de aterrizar en la iniciativa y que no sabemos finalmente cómo van a ser adecuados dentro de la propia normativa electoral y cómo finalmente serán aplicados, sobre todo ya en la práctica. Yo te diría, Julio César, de entrada, lo que viene en la exposición lo que viene en la ley, sí es preocupante, pero tienes razón en que la exposición de motivos es muy, muy grave. Ahora, ¿qué es lo que preocupa? ¿Qué es lo que en lo cual nos tenemos que concentrar y en lo cual se deberían fijar los legisladores? Bueno, primero que nada, decirte, David, y al auditorio, que no pretendemos desde la asociación tapar el sol con un dedo. Sabemos no solamente de casos en Latinoamérica, sino en general en otras jurisdicciones en donde definitivamente se ha demostrado que agentes extranjeros han intervenido en el ecosistema digital con el fin de provocar una reacción en los electores de un lado o de otro, dependiendo sus propias pretensiones. Esto es un problema, existe la desinformación, existen las deepfakes. Hoy día con inteligencia artificial prácticamente cualquiera que tenga acceso las puede hacer, y ese cualquiera, según nuestro propio estudio que dimos a conocer el 18 de hábitos de los usuarios de Internet, pues la mitad de los internautas mexicanos ya utilizamos inteligencia artificial. Entonces, esto es una realidad. Sin embargo, el no definir estos conceptos es lo que nos preocupa, porque bien podrían ser malinterpretados y aplicados de una manera que no es correcta, con sesgos y con imprecisiones que pudieran derivar en la anulación de alguna elección que, pues, simple y sencillamente no sea adecuada con respecto a lo que el legislador, o en este caso el Congreso de la Unión, estuvieran pretendiendo. Es decir, queda un texto sumamente ambiguo, sumamente abierto, con esta exposición de motivos que te mencionaba, en donde da algunas pinceladas de cuáles son las pretensiones de esta modificación del artículo 41, pero no queda claro cómo se va a aplicar, no queda claro cuáles van a ser los criterios, y mucho menos queda claro cuáles van a ser o cómo se pretende evaluar esta intervención extranjera, particularmente en lo que corresponde al ámbito digital. Sí, porque queda, no sé, en el menos malo de los casos, desde donde yo lo veo,
hay desconocimiento del ámbito digital de los legisladores que hicieron esta iniciativa. Y en el peor de los casos están tratando de ser ambiguos para que quede cualquier cosa, ¿no? Exactamente, a ver, esto que acabas de mencionar es sumamente importante, porque si es por desconocimiento, a ver, no debería de ser un problema, dado que en México existen organizaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, expertos, universidades, académicos, en fin, existe un buen número de personas que pudieran estar aportando ideas y que pudieran estar aportando también algunas experiencias, incluso internacionales, de cómo abordar esta problemática que, insisto, existe y que tampoco es que vaya a desaparecer mañana, ni mucho menos en 2027. Es una problemática que tenemos que enfrentar, pero que hay que enfrentarla con conocimiento de causa y trayendo a la mesa a los expertos, teniendo una discusión abierta y planteando algunas soluciones que en un momento dado pudieran servirle a la autoridad electoral. Eso es definitivamente algo que se puede hacer en México. No te voy a decir que con facilidad, pero sí que se puede hacer con la amplia red de expertos que existen en todos estos lugares donde te digo, ¿no? Lo que a mí me parece que debemos de cuidar, pues es que se respeten en todo momento los derechos fundamentales. En lo particular, a nosotros nos preocupa la libertad de expresión, cuando no tenemos esta claridad de cómo se va a definir, cómo se van a definir estos conceptos ya en la práctica y luego cómo se van a sancionar. Esa parte queda a ciegas, no tenemos esta claridad de cómo va a suceder y podemos caer en que algunos contenidos puedan ser eliminados de la red por alguna decisión de alguna autoridad electoral. Podemos también estar ante la realidad de que, como lo plantea la propia iniciativa, alguna elección quede anulada, quede eliminada simplemente porque no existió el debido conocimiento de lo que estaba sucediendo en el ámbito digital y probablemente era una elección totalmente legítima y sencillamente no se supo abordar de la manera correcta. Hay que cuidar esos aspectos y pues hay que traer a la mesa en una discusión, insisto, abierta a quienes saben y a quienes podemos aportar finalmente para una solución. Querido Julio César, te invito a que cada que tú sientas que tienes que hablar sobre esta ley, te pongas en contacto conmigo, con mi programa, para que lo abordemos, porque la posición que tienen ustedes en la Asociación Mexicana de Internet creo que es la correcta y creo que se tienen que escuchar a ustedes y no a otros. Querido David, te tomo la palabra. Desde luego, estamos siempre abiertos a colaborar con las autoridades, colaborar con el Congreso de la Unión y, pues, por supuesto, con los medios de comunicación como el tuyo. Siempre será un honor estar aquí contigo y le vamos a dar un seguimiento muy puntual a esta iniciativa y a cualquier otra que venga en ese sentido. Le pido a mi productor, el campeón, que te dé mi teléfono para que me mandes mensajes de textos cuando te parezca bien. Maravilloso, David, y lo mismo haré. Ahí seguiremos en contacto.